Muy buenas noches, estimado maestro y demás participantes que tengan acceso a esta presentación, esta video presentación. Mi nombre es Alex Rafael Polanco Badilla y en esta presentación le traigo lo que es el examen final de esta asignatura, fotogrametría, la cual está siendo impartida por el maestro Gregorio Rosario. El maestro nos asignó como examen final que hiciéramos una presentación de los ejercicios de planificación y vuelo fotogramétrico que vimos en la unidad 5. Ese archivo contenía una serie de definiciones importantísimas para tratar y comprender los fundamentos de lo que son los vuelos fotogramétricos. Seguido venía la realización de unos ejercicios que vamos a exponer más adelante. Entonces, iniciemos. El tema 1 es los conceptos. Dice el enunciado, describa la diferencia entre fotografías aéreas verticales, oblicuas bajas y oblicuas altas. Las fotografías aéreas verticales son aquellas que son tomadas apuntando directamente hacia abajo, formando un ángulo generalmente de 90 grados respecto al suelo, lo que permite minimizar la distorsión y facilitar el análisis métrico. En cuanto a las fotografías oblicuas bajas, estas son tomadas con una cámara inclinada, pero sin mostrar el horizonte, permitiendo ver los objetos con una ligera perspectiva. Mientras que las fotografías oblicuas altas también son tomadas con la cámara inclinada, pero en esta ocasión muestran el horizonte, proporcionando una perspectiva más completa y contextualizada de lo que es el terreno. Entramos a lo que es una breve descripción de cómo opera una cámara digital. Y dice el enunciado, incluye un gráfico o esquema. Como pueden ver acá, en esta parte tenemos el gráfico o esquema del funcionamiento de una cámara digital. Ahora bien, ¿qué es una cámara digital? Bien, una cámara digital es un dispositivo que convierte la luz en una imagen digital mediante un sensor de imagen, generalmente CCD o CMOS. La luz entra a través de una lente y llega al sensor, donde cada píxel captura la luz y la convierte en una señal eléctrica. Esta señal se digitaliza y se guarda como datos de imagen en una tarjeta de memoria S en su disco duro. Y aquí en la imagen o el esquema gráfico podemos ver las partes que componen la cámara digital. Esta parte aquí es la que tiene el lente, esta de aquí, como pueden ver, aquí está la parte del lente, todo esto circular, ahí lo dice lente, lo que pasa es que está algo bloqueado por mi proyección. Entonces, como dice aquí la definición, la luz entra a través de la lente y llega al sensor, donde cada píxel captura la luz por acá, por esta área, y la convierte en una señal eléctrica
Y esta señal eléctrica es la que posteriormente se convierte en información, en datos para la imagen. Bien, entonces con eso finalizamos lo que es el tema 1 de definiciones. Vimos definiciones variadas. Entonces el tema 2 es sobre la escala fotográfica. Aquí en esta parte del tema 2 son ejercicios, son 9 ejercicios propiamente. Algunos son compuestos porque tienen A, B y C, como en el caso de este primero que vamos a trabajar. Y los mismos son sobre vuelo fotogramétrico y escalas y distancias. Entonces dice el primer ejercicio: la distancia entre dos puntos sobre una fotografía vertical es el segmento AB. Es decir, esta es la distancia en la fotografía. Y su correspondiente distancia en el terreno es el segmento AB mayúscula. Utilizando los siguientes datos, calcule la escala fotográfica promedio a lo largo de un segmento AB. Nos dan como datos la distancia en la fotografía de 2.41 pulgadas y nos dan la distancia en el terreno de 4.820 pies, 20 pies. Para realizar este ejercicio debemos hacer una conversión. Lo ideal es hacer la conversión. Yo puede hacerse la conversión de pulgada a pie o de pie a pulgada, pero en este caso yo hice la conversión de que un pie, aquí le falta una T, porque FT es T, FT es pie, en inglés feet, es igual a 12 pulgadas. Entonces, la distancia en el terreno de 4.820 pies llevado a pulgadas, porque dije que un pie es igual a 12 pulgadas, es igual a 57.840 pulgadas. Entonces, tenemos aquí, lo primero es el factor de conversión, que se consigue a través de esta fórmula. La distancia en la fotografía sobre la distancia en el terreno, todo ya está en pulgadas. Bien, dijimos que la distancia en la fotografía es 2.41 pulgadas y la distancia en el terreno llevado a pulgada es de 57.840 pulgadas. Entonces el factor, ese resultado, esa operación, esa división, nos da este valor. Entonces, para calcular la escala, utilizamos la siguiente fórmula, ¿verdad? Que ya la conocemos. La escala es igual a 1 sobre el factor de conversión, un factor. Entonces, hacemos el procedimiento y el resultado es 24.000. Entonces, la escala fotográfica promedio a lo largo del segmento AB es de 1 a 24.000. Y con eso concluimos la parte A del ejercicio 1. Entonces la parte B del ejercicio 1 es similar a la anterior, cambian únicamente los valores, pero también tenemos que encontrar la escala. Entonces nos dan, dijimos que AB mayúscula es la distancia en el terreno y AB minúscula es la distancia en la fotografía. Llevamos también la distancia del terreno a pulgadas como en el ejercicio anterior, multiplicando por 12 porque un pie es igual a 12 pulgadas y nos da este valor, 158.616, es decir, 13.218 pies a pulgada son 158.616. Hacemos la operación del lugar, la división, ¿verdad? Todo ahora está en pulgada y nos da 0.00003335. Da más valores, pero la nota ahí. Entonces, para conocer la escala, sabemos ya que la fórmula a utilizar es esta. Ese es para el símbolo de la escala. 1 sobre el valor de F. Y eso nos da 29.980
4.12, es decir, aproximadamente 30.000. Por eso consideré que podía redondear o llevarlo a 30.000, diciendo entonces que para el ejercicio B la escala es igual a 1 a 30.000. En el punto C del ejercicio 1, en este caso los valores nos lo dan en milímetros y en metros. Es decir, en fotografía la información, las medidas están en milímetros y en el terreno en metros. Entonces, como bien sabemos, un metro es igual a 1000 milímetros. Entonces, llevando los metros del terreno a milímetros, multiplicando por la conversión, el factor de conversión, que es 1000. Entonces, en el terreno tenemos un valor de 536.943. Hacemos la operación de lugar y para este ejercicio el valor de conversión, es decir, la tasa de conversión es este, y la escala es igual a 5000. Es decir, que en base a estos datos y la escala que se nos ha pedido calcular es igual a 1 a 5000. Esa es la escala para este ejercicio que nos ha dado. El ejercicio 2 también tiene subpartes o AB o otro ejercicio dentro de él. Entonces nos dice así: sobre una fotografía de un terreno plano, las secciones de las esquinas aparecen a una distancia de separación. Si la longitud focal de la cámara es f, la longitud de la cámara es f, calcule la altura promedio del vuelo sobre el terreno en pies para los siguientes datos. En el caso A, D es igual a 1.85 pulgadas y la longitud focal o la distancia focal es igual a 3,5 pulgadas, 3 pulgadas y media. Bien, entonces para este caso la fórmula a utilizar es la siguiente, porque nos están pidiendo la altura promedio y se calcula con H, ¿verdad? Entonces, dijimos que la distancia focal de la cámara es F, y para F tenemos un valor de 3 pulgadas y media, véanlo acá, y sobre el terreno en pies con los siguientes datos, y el valor del terreno ahí es este. Observen un dato interesante. Aquí tengo un valor de 5280. ¿De dónde yo he sacado ese valor para poder resolver este ejercicio? Aquí yo puse factor de conversión, pero ese valor vino dado por el ejercicio que vimos en el video que el maestro publicó. También se encuentra en un ejercicio modelo del libro de topografía de Giuliani, en la 10ª edición, en la página como 803 por ahí, dan un valor estándar para hacer una serie de ejercicios, y este es el valor que nos da, 5280, por eso lo he utilizado ahí. Entonces, la altura promedio, en base a los datos proporcionados, de 9.989.19, es decir, aproximadamente 10.000. Para el caso B, nos dan los mismos datos, nos dan la distancia focal, F, y la distancia promedio. Entonces, resuelvo la fórmula con estos valores y el resultado es 9.842.50. Esa es la altura promedio para este vuelo fotogramétrico. Espero que se vaya entendiendo todo, porque en esta ocasión no puse la fórmula ya que corresponde al mismo tipo de ejercicio anterior. Consideré que para hacer una abreviatura, una economía procesal, como decimos los abogados. El ejercicio 3, el planteamiento dice así:
Sobre una fotografía de un terreno plano, una distancia a escala entre dos puntos es AB. Encuentre la escala fotográfica a lo largo del segmento AB si la medida de longitud entre esta misma línea es impresa en un mapa a escala SMAP. Este tipo de escala es una escala que ya preestablecida que nos da para realizar las siguientes operaciones que se vayan a realizar con los datos que se nos proporcionen. En el caso A, tenemos ya la distancia en la fotografía y la distancia en el terreno y una escala dada. Entonces, para resolver este tipo de ejercicio, tenemos la misma fórmula de la escala con la salvedad de que en este caso ya nos dieron una escala. Pero tenemos que llevar la distancia en el terreno al valor de la escala dada. Entonces, por eso hacemos este pequeño ejercicio. En el valor del terreno, 3.52 pulgadas, lo divido entre 12 para obtener un valor en pies. Y sobre ese valor en pies, multiplicado, ¿verdad?, por la escala dada, voy a realizar la operación para calcular la escala real que se utilizó para realizar ese vuelo fotogramétrico. Ahora bien, ¿por qué en este caso yo puse AVE? AVE vino, claro, siendo, pues mira, hay un triángulo que se utiliza para saber. Aquí voy a poner AVE. Esto no está tan perfecto porque estoy escribiendo con el trackpad. Bien, entonces, ¿qué es hecho? ¿De dónde sale esta fórmula? Sí. Para calcular escalas, bien sabemos que este es el procedimiento. Entonces, AB, para hallar AB, multiplicamos S por AB. Si fuera a encontrar S, es AB sobre AB. Y si fuera este AB minúsculo, es AB sobre S. Por eso, en este caso, hice esta multiplicación, porque nos habían dado una escala dada previa. Haciendo esa operación. En el punto 4 dice cuáles son las escalas promedio de las siguientes fotografías verticales para los siguientes datos. La altura del vuelo sobre el nivel del mar, H, la longitud focal F y la elevación promedio del terreno. En el caso A, la altura, ¿verdad?, sobre el nivel del mar, H, es 7.300 pies. La longitud o distancia focal es 152.4 milímetros y la elevación promedio es de 1250 pies. Entonces, lo primero que hacemos es llevar la longitud focal a pulgadas. Para eso, dividimos entre 25.4 el valor de la distancia focal. Eso me da un valor en pulgadas de 6 pulgadas. ¿De dónde salió este 25.4? 25.4 es el factor de conversión de milímetro a pulgadas. Entonces, esos 6 pulgadas, ahora lo dividimos entre 12
para obtener un valor en pie igual a 0.5 pie, donde 12 es el factor de conversión de pulgada a pie, porque un pie son 12 pulgadas. En este caso dividimos entre 12 para obtener un valor en pie. Entonces ya aquí tenemos el valor en pie de la distancia focal, tenemos la altura del vuelo y la elevación. Realizando esta operación nos da este valor y calculando el valor sobre el valor de escala, es decir, 1 sobre este valor, tenemos que la escala es de 1 a 12.100 pies. Ese es el resultado final para esta parte A. En la parte B nos dan los mismos valores, en este caso en pie y pulgadas. Como nos dieron ya en pulgadas, llevamos la distancia focal a pulgadas, a pie, perdón, porque está dado en pulgadas, y dividido entre 12 nos da el mismo valor de 0.5 pie. Y ahora realizamos el ejercicio. Y en el ejercicio anterior no puse esta partecita, pero lo dije verbalmente, que es el paso que se debe de dar para obtener la escala del tipo 1 igual a 12.000, como ese resultado que nos da en este ejercicio. Da 11.952, que aproximadamente son 12.000 pies pulgadas. En el ejercicio 5 dice: la longitud de un campo de fútbol desde una portería a otra en una fotografía vertical a escala es de 49.15 milímetros. Encuentre la dimensión aproximada en metros de un edificio rectangular que también aparece en la misma foto y cuya medida son 20.5 milímetros de largo y 6.8 milímetros de ancho. Y la separación entre las porterías es de 120 yardas. Para realizar este ejercicio tenemos que hacer una serie de conversiones. Bien, sabemos que una yarda es igual a 0.9144 metros y un metro es igual a 1000 milímetros. Entonces aquí sacamos los datos. Yo acostumbro a sacar siempre los datos para llevar un control de los pasos que voy dando y los valores que voy obteniendo. Entonces aquí nos dicen que la distancia en el terreno es de 120 yardas, es decir, la separación entre las porterías, y el valor, la distancia en la fotografía es de 49.15 en la fotografía vertical tomada. Entonces, llevando el valor, la distancia de las yardas, que es la separación entre la portería y la distancia del terreno, llevado a metros, nos da este valor, 109.728 metros. Y la distancia de la fotografía vertical, llevada a metros, dividido entre 1000 aquí, nos da este valor. Entonces, para obtener la escala que se utilizó, hacemos la operación y nos da este valor. Sabemos que tenemos que calcular 1 sobre ese valor para obtener la escala del tipo 1 es igual a 2232. Este es el valor de la escala. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos en lo siguiente? Porque lo que tenemos que investigar es saber el área del edificio, el perímetro del edificio, el largo real del edificio. Entonces, lo que hacemos es obtener el valor del edificio y lo llevamos a metro también. Está a 2 milímetros, lo llevamos a metro dividido entre 1000. Ahí tenemos el largo y el ancho del edificio. Entonces, para obtener el largo y el ancho real del edificio, multiplicamos el valor dado por el valor obtenido de la escala. Y aquí tenemos el valor, es decir, el largo real y el ancho real del edificio en metros.
en real en el terreno. Entonces, para obtener el perímetro de ese edificio, multiplicamos el largo real por 2 porque tenemos, ¿verdad?, un edificio cuadrado. Y el ancho real también lo multiplicamos por 2. Y ahí tenemos el perímetro. Y para allá el área, simplemente hacemos una multiplicación base por altura, por 2. Y este es el área para este caso, 2.779.15 metros. El ejercicio 6 nos dice, calcule el área en acres de una parcela triangular cuyos lados miden 48.79 milímetros, 84.05 milímetros y 69.36 milímetros sobre una fotografía vertical tomada desde 6.050 pies sobre el terreno con una cámara de una longitud focal igual a 152.4 milímetros. En este caso, la parcela tiene una forma triangular, por eso nos han dado 3 lados y nos dan en milímetros. Y nos dice que la fotografía vertical fue tomada a una distancia en valor en pie. Por lo que vamos a calcular o a llevar cada uno de los valores dados a pie. Como ese milímetro, vimos que para llevar de milímetros a pulgada es dividiendo entre 25.4 y nos da 6 pulgadas, y de pulgada a pie es dividiendo entre 12. Entonces nos da 0.5 para este caso, y lo mismo hacemos para los siguientes valores. Entonces ya tenemos los valores aquí en pie. Entonces, para calcular la escala, dividimos la distancia en la fotografía y la distancia en el terreno, y ese valor lo dividimos, 1 sobre ese valor nos da el valor de la escala real, que para este caso es de 1 igual a 12.100. No tiene ningún, o sea que las escalas son libres de medida. Es decir, no se dice de que en pie, metro, nada de eso. Son a medida. Entonces, para hallar, nos dice aquí, el área, ¿verdad?, de esa parcela triangular, tenemos que hallar primero el semiperímetro de la parcela. Y para eso tenemos que llevar cada uno de los lados al valor real en el terreno. Para eso entonces lo multiplicamos por la escala que obtuvimos. Entonces ahora sí podemos realizar la operación del semiperímetro y nos da este valor. Y aquí para hallar el área, utilizando la fórmula de Herón, hacemos el ejercicio y obtenemos que el área es igual a 61.14 acres. En el ejercicio 7 nos dice calcular el vuelo promedio sobre el terreno que se requiere para obtener fotografías verticales a una escala promedio de S. Es decir, la escala no la dan. Si la longitud focal de la cámara es F, utilizando los siguientes datos. Para el caso A, la escala que nos han dado es 1 igual a 8.000 y la distancia focal es de 152.4 milímetros. Este ejercicio es sumamente sencillo, solo tenemos que reemplazar los valores en la fórmula y como nos están pidiendo la altura del vuelo, h, solo tenemos que hacer la multiplicación de la escala que se nos ha dado y la distancia focal, es decir, la escala hace 8.000, la distancia focal, haciendo la conversión, es 0.5 pies. Entonces, esa multiplicación nos da 4.000 pies. Entonces, el resultado para el caso A de este ejercicio es 4.000 pies de altura. Para el caso B, nos da una distancia focal de 88.9 milímetros, llevado a pulgada eso es 3.5 y llevado a pie es este valor. Entonces seguimos con el mismo procedimiento, multiplicamos por la escala y nos da una altura de 1.750 pies.
En el punto 8 nos dicen, determine la distancia horizontal entre dos puntos A y B, cuyas elevaciones sobre el datum son HA, 1560 pies, y HB, 1425 pies, y cuyas imágenes A y B sobre una fotografía vertical XA de 2.95 pulgadas y YA 2.32 pulgadas, XB menos 1.64 pulgadas y YB menos 2.66 pulgadas. La longitud focal de la cámara para este caso es de 152.4 milímetros y la altura del vuelo sobre el datum es de 7.500 pies. Entonces ya tenemos la distancia focal llevada a pie a pulgada, ya sabemos que es 6 pulgadas por todas las conversiones que hemos hecho anteriormente, y que de milímetro a pulgada hay que hacer una división de 25. Dividido entre 25.4. Entonces para el caso A, es decir, la escala para el caso A, ya tenemos los valores, ¿verdad? Tenemos la distancia focal, la altura y la elevación, y eso nos da para el caso A una escala de 1 a 990. Para el caso B nos da una escala de 1 a 1012.5. Aquí lo que hacemos es que llevamos el valor en fotografía multiplicándolo por la escala que obtuvimos y nos dan estos valores para el caso A y para el caso B. Entonces, para hallar la distancia, realizamos esta operación. Bien. El punto 9 y último nos dice, determine la altura de una torre de radio, la cual aparece sobre una fotografía vertical para las siguientes condiciones de vuelo sobre la torre de base H. Distancia desde la foto en el punto principal hasta la base de la torre RB y la distancia del punto principal a la parte superior de la torre es RT. En el caso A nos dan aquí la altura en pies, nos dan el valor RB en pulgada y RT en pulgada. Para este caso la fórmula a utilizar es la siguiente. Lo que tenemos que hacer es un simple reemplazo. H es la altura, en este caso 2425, ponemos 2425, tenemos RT 3.34 pulgadas y RB 3.18. Realizamos en la fórmula el valor que nos ha tocado poner y la altura de la torre de la radio para este caso es de 116.17 pies. Por esta ocasión hemos finalizado lo que es el examen de fotogrametría, analizando los conceptos fundamentales de la planificación de vuelos fotogramétricos y también realizando y explicando los ejercicios pertinentes sobre altura, escala y elevaciones de vuelo fotogramétrico. Muchas gracias.